Vamos a ir a Segundo de Crónicas, capítulo 28 y Reyes, capítulo 16. Y vamos a leer los dos pasajes para poder tener todo el panorama. Y entonces, para que mi hermanito Naamán no se me vuelva loco con el micrófono, ¿verdad? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a leer, el que vaya a leer 3 versículos, ¿ok? 3 versículos, luego otro 3. Así, vamos a leer el capítulo 28 de Segundo de Crónicas. ¿Está bien? Yo voy a arrancar con los primeros 3 versículos de Segundo de Crónicas, capítulo 28. Y luego vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 16. Dice así: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado en la presencia de los hijos de Israel. Versículos del 4 al 6. Ok, muy bien. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales los derrotaron y le tomaron. Muy bien, del 7 al 9. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, y ahora habéis de... Muy bien, del 11 al 14. Muy bien, mi hermanita. Y ahora habéis determinado sujetar vosotros a Judá. Del 11, sí, por favor. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Abdai, contra los que venían de guerra, y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre vosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Del 14 al 17, hermana Gloria. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron
a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos y todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefala y del Negued de Judá, y habían tomado Bexatmes, Ajadón, Georot, Soco en sus aldeas, Tima también en sus aldeas, y Ginzo con sus aldeas, y habitaban en ellas. 19 al 22. 19. ¿Quién más? Mi hermana Bernardita, gracias. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acab, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, se despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. No le ayudó. Además, el rey Acab, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. 23 al 25. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos, para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Si quiere, hermano, por favor. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Ok. Qué montón de cosas pasaron, ¿ah? Segundo de Reyes capítulo 16, vamos a Segundo de Reyes capítulo 16, son 20 versículos, pero vamos a ver la misma dinámica, unos 3 versículos cada uno. Inicio yo, dice: en el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Del 4 al 8 puede ser. Bien. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria.
y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Muy bien. Del 8 al 11. Hermano Javier, gracias. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó, y la llevó cautiva a los moradores a Aquir, y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tigal, Peliser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey de Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías. Él diseñó descripción del altar conforme todas sus hechuras. Del 11 al 14 puede ser, hermana Patricia. Y el rey Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Muy bien. 17. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Muy bien, del 17 al final. Ok, hermana Priscila. Ahí le llega el micrófono, gracias. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar de su hijo Ezequías. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias. Bueno, ya vemos, y así que tenemos mucho material para ver la vida de este rey Acaz, que fue uno de los peores, pero de los peores reyes de Judá, ¿ok? Hubieron malos reyes en Judá, pero este se sacó, pero todo el talenario, ¿verdad? Para hacer esto. Vamos a empezar con el nombre de él, que quiere decir Acaz, que es poseedor, en un diminutivo de Ahaz, raíz primaria de agarrar, frecuentemente con la idea de secundaria de mantener en posesión, apoderarse, apoyar, arrebatar, asir o atrancar o cazar. Eso quiere decir el nombre Acaz, en otras palabras, como aquel que arrebata, aquel que agarra, aquel que sostiene algo.
Como les dije y como ya lo leímos, la base bíblica está en Crónicas, segundo de Crónicas, y es interesante porque segundo de Crónicas al final dice que los demás hechos están escritos en el libro de los Reyes, y al final de los Reyes dice que los demás hechos están escritos en las Crónicas. Ok, entonces esto es para que nosotros entendamos que nuestras Biblias, primero, segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, en algunos casos es mejor estudiarlos juntos, ¿verdad? Para poder entender lo que realmente está pasando. 16 años duró su reinado, aproximadamente del año 732 al 715. Quiero nada más empezar con un dato interesantísimo con respecto a su nombre, un dato interesante del nombre del rey. En segundo de Crónicas, capítulo 28, versículo 22, dice la palabra del Señor, dice, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco, además el rey, y ahí se aparece el rey Acaz, lo notan. Realmente ese era un diminutivo. El nombre del rey era Joacás, ese era el nombre del rey. De hecho, en el reino de Israel, el reino de Israel, hubo un rey que se llamó Joacás. Es casi adrede esa disminución, ya que fue uno de los peores reyes de Judá, al punto que incluso el profeta Isaías hace esta distinción en su nombre. Habla de él como Acaz, le quita el nombre, le quita su nombre y deja solo el diminutivo, que quiere decir como aquel que agarra. El nombre completo, como aparece en los registros estatales de los asirios, era, como ya lo mencionamos, Joacás. Completo, este nombre significaría la posesión del Señor. Eso es lo que significa Joacás. Sin embargo, le quitan y lo hacen con diminutivo, lo hacen el nombre más pequeño y le hablan solamente de Acaz. Al eliminar la sílaba que significa Jehová, que es la sílaba Jo, solo quedó el nombre con un significado distinto de que quedó como poseedor. Ya no en la posesión del Señor, sino como el poseedor. Y es así como se le reconoce precisamente a este rey. No podemos olvidar que el autor de toda la Biblia es el Espíritu Santo y está avalado por él. No es un error. Simple y sencillamente, este hombre no merecía llamarse Joacás. Y lo vemos claramente en el registro que se hace de él, e incluso Isaías hace esta distinción en cuanto a su nombre. Acaz sigue los caminos de los reyes de Israel. Yo no sé si usted lo notó, pero dice claramente que no solamente que hizo lo malo, sino que anduvo en el capítulo 28 de Crónicas, versículo 2, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y recuerden que los reyes de Israel todos fueron malos, no hubo un solo rey que estuviera bien, todos. Y vean qué interesante, porque a este rey le dice, él anduvo como anduvieron los reyes de Israel. Y vean que previo a ese versículo, cuando dice de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y dice como David su padre. ¿Era él hijo de David? No. Entonces, ¿por qué dice que el rey, si su papá se llamaba Jotán, por qué dice ahí que era hijo de David? ¿Alguien sabe? Yo sé que sí, alguien sabe. Hermano Miguel, ¿verdad? Suelta la risa. Hermano Miguel, ¿por qué dice ahí? Porque a Jesucristo también le dijeron hijo de David, ¿recuerdan? Ahora sí, mi hermano. Es que David, como el rey más prominente, era el padre espiritual de todos los reyes, era el parámetro al que todos podían aspirar, y ninguno, por eso eran comparados con él, porque ningunos anduvieron en los caminos de David, en esa parte que él siempre fue el parámetro, siempre lo ponían a él como padre espiritual, porque era el que más sobresalía tanto
de Israel como de Judá. Amén. Como el rey, el máximo ejemplo del rey, hijo de David. Entonces todo el que era un buen rey era hijo de David, se mencionaba así, pero aquel que no hacía las cosas bien no anduvo en los caminos de David. Pero entonces tenemos el otro ejemplo de los reyes malos. Cuando dice Jeroboam, cuando dice que anduvo en los caminos de Jeroboam, es porque fue malo. Y aquí no dice que anduvo en los caminos de Jeroboam, sino que anduvo en los caminos de los reyes, plural. O sea, hizo lo malo de todos ellos, fue la actitud de este hombre. Ya solo este punto nos habla del fracaso de su gobierno. Mucho se ha escrito acerca del siguiente rey, de Acaz. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y como su padre Jotán también reinó 16 años, pero ¿recuerdan la diferencia? El rey Jotán en una sesión de esta clase lo vimos. No hubo mayores cosas, pero cuando se hace la voluntad de Dios, no importa lo que se hace o no se hace. Realmente lo importante es obedecer a Dios. Aquí vemos a otro, su hijo, que no hace nada a favor de Dios y tiene una vida caótica, completamente caótica, y vamos a empezar a verlo. Tristemente, en lugar de andar en los caminos de su padre Jotán y de su abuelo Usías, Acaz se apartó y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y como les dije, en plural. ¿Cuáles fueron los caminos de los reyes de Israel? Como Jeroboam primero, cayeron en la idolatría, en todo pecado que se pueda imaginar. La palabra de Dios dice mucho acerca de la idolatría, hermanos. Si bien es cierto, hay muchas cosas que son sumamente importantes para Dios, pero también hay cosas, hermanos, que Él las ataca en casi todos los aspectos, y lo vemos con respecto a la idolatría. ¿Quién me quiere ayudar con Primera de Corintios capítulo 10 versículos 19 y 20? Primera de Corintios 10, 19 y 20, solamente levanta su manita para que no quede un vacío, y aprovecho para saludar a los hermanos y hermanas que van a estar viendo esta transmisión. Que el Señor les siga bendiciendo. Primera de Corintios 10, versículos 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando hablamos de idolatría, hermanos, y aquí Pablo es sumamente claro y específico, diciendo que detrás de cada ídolo hay un demonio. Porque les dice claramente a ellos, empieza diciendo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifican a los ídolos? Se hace la pregunta. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Por eso es que es tan importante, hermanos, sin caer en la religiosidad, entender a cuál fiesta cívica va usted para irse a comer un churrito, para ir a montarse en la ruedita de los carritos chocones, la ruedita de Chicago. ¿De qué se trata? Es una fiesta que realmente lo que pasa es que están celebrando el cantonato, por ejemplo, ¿verdad? ¿O es una fiesta donde se está sacrificando a los ídolos? Y saben, cuando yo era joven yo no lo entendía, porque allá por mi casa se daban las fiestas creo que era por el 15 de mayo de San Isidro Labrador, ¿verdad? Y allá en Coronado hay unas fiestas muy lindas y pero mis papás nunca nos dejaron ir a esas fiestas. En Taras también hacen de San Isidro Labrador.
Entonces dice aquí que lo que ellos sacrifican a los ídolos, y les dice claramente a los hermanos de la iglesia en Corinto, se los dice claramente, dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Qué duro, ¿verdad? Qué duro, porque, ay, pero ¿qué tiene de malo? Bueno, para todo el mundo pueda que no tenga nada de malo. Para nosotros, teniendo el conocimiento de Dios, de su palabra, tenemos que tener cuidado, porque él dice que son demonios. También Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11. Nos devolvemos unas paginitas. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, ojo, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto es lo que está diciendo, es no comparta. Con una palabra dice que llamándose hermano, pues podemos, es que entonces yo no comparto con mi familia porque un poco de esto y aquello, pero se llaman hermanos. No, ellos nunca han profesado su fe en Cristo Jesús. Bueno, pues entonces demos testimonio de ser cristianos. Pero hay algunos que dicen que son cristianos y diciendo que son cristianos tienen estos comportamientos. Quieren llevar sus vidas, vivir sus vidas como quieren. Y dice, no se junten con ellos, no anden con ellos. Está hablando no de los borrachos del barrio, ni está hablando de los maldicientes de la familia, no. Si ellos no tienen a Cristo, es nuestra responsabilidad hablarles de Cristo, es nuestra responsabilidad dar testimonio. Sí, claro, es mi responsabilidad en alguna ocasión decirle a un familiar, no, yo a ese tipo de fiestas no voy, le agradezco mucho, pero usted sabe mis convicciones, yo no voy, punto. Pero si hay alguien que se llama hermano y anda en estas cosas, simplemente no se junte con ellos. ¿Por qué? Porque su testimonio va a sufrir. Capítulo 6, versículo 9, ¿quién lo quiere leer? A ver, bueno, si no lo leo yo, a ver, mi hermanito, a ver, ahí lo tiene. Bueno, ya, mi hermanita. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No entréis ni los fornicarios. Es que aquí tranquila, mi hermano. Oscurillo. Sí, sí. Fornicarios. ¿Dónde está? Fornicario. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Casi nada. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No heredarán el reino de Dios. Sí, mi hermanita, primero hermana Joana y luego hermana Patricia. Pastor, cuando aquí habla la Biblia de afeminados, ¿es el mismo término que nosotros entendemos por afeminado? Ok. Sí, el hombre que es que, bueno, acá el hombre que se viste como mujer es transvesti, pero el afeminado, hasta donde yo entiendo, es el hombre que tiene manera muy femenina. Sí, amaneramientos, creo que ok, sí. Muy bien, bueno, la palabra, y no porque yo sea así, que tengo el griego así, sino que aquí lo tengo apuntado precisamente. La palabra afeminado es la palabra malacos, que es sexualmente pasivos, o se está refiriendo ahí a prostitución masculina. Por eso dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, refiriéndose a esta palabra, los de prostitución masculina, ni los que se echan con varones. Por eso hace la aclaración, no solamente es que son, voy a usar ese término, prostitutos,
sino que también hay gente alguien que es prostituto porque hay alguien que se acuesta con ese prostituto, ¿me doy a entender? No es solamente la persona que es eso, sino que hay con quien lo hace. Entonces se está refiriendo a eso. Cuando habla de la palabra afeminados, es la palabra malacos, que quiere decir entonces prostitución masculina, y dice ni los que con ellos se echan. O sea, no saben que los malecos o los prostitutos no van a heredar el reino de los cielos, pero tampoco quienes se acuesten con él. ¿Okay? Esa es la intención de este pasaje, por eso vemos como una distinción. Nosotros en términos afeminados, ni los que se echan con varones, pero realmente está hablando de los dos aspectos. El que es una persona que está allí para una actividad sexual varonil y la persona que aprovecha eso para tener una relación sexual con un varón. Entonces las dos cosas están ahí implícitas en el versículo. ¿Sí? Mi hermanita, no habla de las viejas. No, pero en cuanto a la idolatría sí era muy claro que las mujeres también, ¿verdad? En este caso hace énfasis en la prostitución masculina, pero también era muy evidente también la prostitución femenina, era algo que era parte de la idolatría. Sí, pero no es el único pasaje que habla de eso, ese es el punto, ¿verdad? En este habla específicamente de los varones, pero no es que no hay otros que hablen de las mujeres, porque hay suficientes pasajes que hablan también con respecto a esta práctica. Sí, mi hermano. Y para entender bien esta parte, pastor, hay que leerse el 11, porque uno puede decir, sí, pero yo era de esta condición, pero cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo dejé esto atrás. Entonces ahí no se aplica a que dice que esta persona no entrará en el reino de Dios. Hay que entenderlo bien, que aquí lo que la palabra de Dios quiere decir para los que son practicantes. Porque sí. En el 11 dice, pero estos eran ustedes en otro tiempo, pero ya ahora ustedes, el que era borracho ya no es borracho, el que era ladrón ya no es ladrón, el que era afeminado ya dejó de serlo. Pero aquí hay que entenderlo que es para los que son practicantes, y hay que entenderlo también que esto es bien, porque ahora que yo conversaba con usted, esto es parte de idolatría, porque hay pecados que son visibles, pero hay pecados que son ocultos, hay pecados que son privados, que a veces solamente usted y Dios saben lo que está haciendo. Y esos son los pecados más difíciles, porque el pecado que usted no confiesa, eso es lo que a veces la gente no entiende, pastor, que Dios está dispuesto a limpiarnos a nosotros de toda iniquidad y de todo pecado, pero el pecado que usted no confiesa, Dios no puede actuar ahí, porque Él actúa sobre el pecado que usted confiesa. Por eso dice que si nosotros confesamos, ¿con qué? Con nuestra boca, pero al de usted no confesarlo, usted le está diciendo al Señor, esto no te lo entrego porque esto a mí me gusta, y esto es, me satisfago en esto, y esta es mi idolatría, esto es mejor que vos, entonces no te lo entrego porque yo tengo yo aquí me solazo, aquí yo tengo mi satisfacción. Así es. Muy bien, el 11 que se refiere, mi hermano, voy a leer el 10 y el 11, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, pero nos deja claramente establecido sobre este asunto. ¿Quién me quiere ayudar con Efesios? Tal vez mi hermano Javier que iba a ayudarme ahí con Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo
y de Dios. Ok, otra vez vuelve y deja claro, ¿verdad? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? La avaricia. Ser avaro es igual que ser idólatra. ¿Verdad? Porque a veces creemos que solo son idólatras los que están ahí detrás de una imagen, ¿verdad? No, también los avaros. Eso es idolatría. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, leo para ustedes, dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y capítulo 22, versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Clarísimo, todo lo que la palabra habla sobre la idolatría, unas pequeñas cosas que nos pueden nosotros decir claramente que esto no le agrada a nuestro Dios. El culto a los ídolos ha sido practicado desde épocas relativamente tempranas en la historia. Sabemos que los antecesores directos de Abraham adoraron en lugar de a Jehová a dioses extraños. ¿Quién me quiere ayudar allá con Josué capítulo 24 versículo 2? Josué 24, 2. Ok, ahí se está hablando, hermano, cuando habla de los perros no es exactamente nosotros hablamos de un animal, ¿verdad? Sino que está hablando en una forma de despectiva a todos aquellos que no eran del pueblo de Dios, ¿verdad? Como en una ocasión se le habló a aquella mujer, ¿verdad? Cuando dijo que que la comida era para la mesa de los hijos y no para los perros, pero estaba hablando de eso mismo, sí. Sí. Ok, mi hermanita, Josué 24, 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Okay, entonces vemos desde el tiempo de Abraham ya habían dioses extraños, dioses que no eran el Dios verdadero, indudablemente por medio de ídolos. Labán tenía estatuillas, ¿recuerdan? O terafín, que Raquel le hurtó. ¿Recuerdan esto? Cuando Raquel se fue para estar con Isaac, ¿verdad? A conocer a Isaac, ella llevaba ahí sus diosesitos, ¿verdad? Para poderlos tener. Sí, mi hermanito. Una consulta es porque he escuchado a algunos defensores diciendo que en el caso, por ejemplo, que Jehová Dios mandó hacer la estatua cuando mandó hacer la serpiente, y entonces que Dios eso lo permite, porque vea que ahí hay una muestra que la Biblia nos explica que Dios mismo dio la orden: hagan esto y esto y esto para este caso específico, ¿verdad? Ok, solo para responder, yo sé que no deja más su posición, pero solo para responder, en ningún momento Dios les pide que la adoren, era que la vieran únicamente, véanla. Era todo, no era para que la adoraran, no era para que le rezaran, no era para que le pidieran. Entonces, desde ese punto de vista, está totalmente salido de contexto en cuanto a la adoración, porque solo a Dios es al único que adoramos, nada más. ¿Ok? Y sin embargo también, por ejemplo, dicen que se hicieron en la tapa ay, ya se me fue la palabra, del arca, la tapa, ¿verdad? Tenía los ángeles, los arcángeles, ¿verdad? Que se tapaban con las alas, pero recuerden que esto solo estaba en el lugar santísimo. ¿Quiénes tenían acceso al lugar santísimo? ¿Ah? Solo el sumo sacerdote, y podía entrar cada vez que quisiera, una vez al año. Entonces quiere decir que no era un objeto de adoración, era simplemente algo visible para que pudiéramos entender, que la gente pudiera entender que ahí estaba la gloria de Dios. Entonces el hecho de que él haya pedido que se hicieran esas estatuas era precisamente para esto. Pero entonces no podemos comparar lo que hoy se practica como idolatría, ¿verdad? Por muchos grupos,
con estos simples ejemplos que no en ningún momento en la Biblia se pidió que fueran adorados, para nada en cuanto a esto. Muy bien. Sí, mi hermano. Un hermano necesite, que muy a menudo le salen a uno ahí, hablar sobre dónde habla la Biblia sobre la idolatría. Yo me voy directamente a Isaías, en capítulo 44, cuando él habla y da una linda explicación sobre lo que es la idolatría. Así es, porque dice que agarran un trozo de madera, hacen el ídolo, pero con el resto queman leña y a ese es al que le piden. Muy bien, entonces mis hermanos, se trata de dioses domésticos cuya posesión daba derecho a la herencia, y esto era lo que esta mujer llevaba. Los egipcios, por su parte, adoraban a las estatuas que representaban a sus dioses. En la parte más santa de sus templos se hallaba el emblema de un dios o de un animal divinizado. Los cananeos también poseían ídolos que los israelitas habían recibido orden de destruir al llegar al país, entre los que se hallaban los Baales y Astarot y Moloc, por ejemplo. El segundo mandamiento del Decálogo está dirigido específicamente en contra de la idolatría y también está repetido en Deuteronomio, que conocemos perfectamente, de que solo a Dios hay que darle la adoración, prohibiendo inclinarse ante imágenes, esculturas, estatuas o cualquier tipo de imagen. Pero hermanos, no solamente se adoran las imágenes, todo lo que le quite el primer lugar a Dios en mi vida es un ídolo. Estoy dándole el lugar de Dios y para mí es un ídolo. Estoy diciendo a Dios, no te quiero, prefiero A, prefiero B, prefiero C, prefiero H. ¿Ok? Los profetas de Israel, al estigmatizar y ridiculizar la incapacidad, impotencia de los ídolos, obedecían a una orden formal que Dios les había dado. Y aquí sí quiero que podamos ver estos pasajes. Voy a pedirle a ver si mi hermana Priscila me ayuda con Salmo 115, 2 y el 8 del 115. Mi hermano Luis, bueno, hermanita Gladys, Isaías 2:8. Hermano Luis, Isaías 2, el 18 al 21. Hermano Miguel, Isaías 40, 19. Hermana Bernardita, Isaías 40, bueno, ese no porque es muy largo. Jeremías 10, del 3 al 5. Ok, yo voy mencionando la cita y la hermana que lo tenga, por favor, lo lee. Salmo 115, 2 y el 8. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ok, este salmo decía, tienen ojos mas no ven, tienen pies mas no caminan. Un día de estos vi una imagen donde iban con una lancha, con un ídolo ahí, una estatua, y se volcó la lancha y todo el mundo preocupado por la estatua porque se iba a hundir y ahí nadie la sacaba. No puede nadar, no puede pedir auxilio, no puede sacar la mano. ¿Por qué? Porque son ídolos. Y dice, semejantes a ellos son los que los adoran. Muy bien. Isaías capítulo 2, versículo 8. Además, la tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabrican sus dedos. Amén. Entonces vemos que la tierra, dice la palabra, está llena de ídolos. A Dios no le gusta precisamente esto. Mi hermano Luis, capítulo 2, versículos del 18 al 21. 18, 19, 20 y 21. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los
topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorasen. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos al hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Ok, muchas gracias, mi hermanito. Refiriéndose al mismo tema, veamos que es el mismo capítulo 2 de Isaías. Y habíamos, a ver, ¿quién más lee? Hermano Miguel, ¿verdad? Le di 40, 19, 20. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende, el platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Casi nada, ¿verdad? Y ya sabemos todo lo demás que pasa precisamente. O sea, aquí Dios lo que está tratando sí es de ridiculizar, no solamente el hacerlo, mi hermano nada más, si me ayuda con mi hermana Bernardita, no solamente el hacerlo, sino el que la gente los adore. O sea, es bastante salido del cerebro, ¿verdad? Algo que es incongruente con lo que Dios dice que debería ser el pensamiento. Jeremías capítulo 10, versículos del 3 al 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. O sea, no sirven para nada. Simplemente no tengan miedo, ¿sí, mi hermanita? No tengan miedo porque no sirven para nada, ¿sí, mi hermana? ¿Puedo leer 1 Samuel 5, 3, 5? Claro, está bien, hermanita, Ok. por supuesto. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban contadas. Imagínense, ¿recuerdan este evento, verdad? Cuando se robaron el arca y la pusieron, ¡ay! La ponemos en el templo de Dagón. Y pasó esto que era inexplicable para ellos, pero fue lo que pasó. A excepción de los persas, todos los pueblos con los que los israelitas entraron en contacto en la época bíblica eran idólatras, absolutamente todos. Voy a leer una más y ya casi terminamos. En la apostasía de los israelitas, al lanzarse a seguir las prácticas paganas de sus vecinos, hubo 2 frases características en el hundimiento, en el error. Primero se trató de adorar a Jehová sirviéndose de ídolos para representarlo con Aarón y con Jeroboam. En la segunda fase se abandonó totalmente a Jehová, fabricándose ídolos representados a otros dioses. En la época del Nuevo Testamento, los cristianos que vivían en medio de comunidades paganas fueron exhortados a evitar toda componenda con la idolatría. No está bien delante de Dios que yo le quite el primer lugar de mi vida para colocar lo que sea. Okay, porque a veces criticamos mucho allá afuera, ¿verdad? Pero se nos olvida que muchas veces nosotros también tenemos nuestros propios ídolos. Vamos a dar una tarea de lo que leímos. Vamos a hacer la siguiente tarea y me recuerdan para poderla tomar. ¿Qué fue lo que hizo Acaz cuando vio el templo idólatra? ¿Y qué fue lo que hizo él con respecto a eso? O sea, no solamente qué fue lo que hizo cuando vio el templo, sino también
qué fue lo que él hizo ya en la tierra de Judá. ¿Ok? Vuelvan a leer el capítulo 28 y capítulo 16 de Segundo de Crónicas. ¿Qué hizo Acaz cuando vio el templo pagano? ¿Ok? ¿Qué hizo? ¿Y qué fue lo que hizo en la tierra de Judá con eso que vio? ¿Ok? Tal vez no hizo nada, tal vez hizo algo. Estamos en Segundo de Crónicas, capítulo 28 y Segundo de Reyes, capítulo 16, todo el capítulo. Muy bien, vamos a terminar aquí, mis hermanos, y vamos a recoger diezmos y ofrendas.